Hola, buena tarde. Mi nombre es Carlos. En esta ocasión vamos a explicar cómo se hace la evaluación de una función. Es algo muy sencillo que ya ustedes han venido practicando durante mucho tiempo, desde la primaria, la secundaria, la preparatoria, en sus primeros niveles. Evaluar una función es muy sencillo, ya que nos pueden solicitar que sea f de x ¿qué les parece? Menos 4x cuadrada más 6x menos 1 hallar f de 3, otro valor, un f de menos 2 y f de 1. Ahí están esos tres valores. Entonces me están pidiendo que encuentre esa función cuando x toma estos valores, cuando x toma el valor de 3, cuando x toma el valor de menos 2 y cuando x toma el valor de menos 1. Si observamos nuestra expresión, f de x igual a menos 4x cuadrada más 6x menos 1, y queremos encontrar f de 3, que es el primer valor que nos están pidiendo, podemos observar que esta x está tomando este valor de 3, por lo tanto x vale 3. Entonces en esta expresión, que es menos 4x cuadrada más 6x menos 1, esa x va a estar transformada en otro valor. ¿Qué valor va a ser ese? Pues el valor que me está indicando aquí a la izquierda, donde está dentro del paréntesis, 3. Quiere decir que esta x, que es la que desaparece aquí, va a tomar el valor de 3. Esta x que debería ir aquí, también va a tomar el valor de 3. Y el menos 1 pues se queda igual porque no tiene x. Entonces, f de 3, ¿a qué va a ser igual? Bueno, pues va a ser igual a realizar las operaciones que tenemos indicadas aquí. Primero la potencia, que es 3 al cuadrado. ¿Qué significa 3 al cuadrado? Pues 3 por 3. Y 3 por 3 es 9. ¿Ok? 3 por 3 es 9. Y entonces ya resolví las potencias, solamente me quedan multiplicaciones, sumas y restas. De igual manera, tengo que resolver estas multiplicaciones que tengo aquí. Primero las multiplicaciones y después las sumas y restas. ¿Cuánto me da de multiplicar 4 por 9? Me da 36. ¿Cuánto me da de multiplicar 6 por 3? En lugar de 6 por 3 pongo su resultado, que es 18. Y el menos 1 se sigue conservando. Entonces tengo dos negativos y un positivo. Puedo hacerlo de izquierda a derecha, puedo sumar primero los negativos y después restar, como sea más fácil para ustedes en este caso. Si tengo 36 negativo y le sumo 18, pues me van a quedar 18, pero con signo negativo porque el 36 es más grande. Entonces, 18 negativo menos 1 me quedaría en total de f de 3 es igual a, habíamos dicho que menos 18 menos 1 es menos 19. Ahí está la forma de hallar f de 3. Recuerden, esto es paso por paso. Hay gente que ya puede manejarlo, puede hacerlo de manera más directa,
pero mi obligación es explicárselo paso a paso. Bien, ahora encontraremos f de menos 2. Si quiero f de menos 2, ¿a qué va a ser igual f de menos 2? Voy a hacer exactamente el mismo proceso. En lugar de la x estoy poniendo el menos 2. Entonces aquí, en lugar de la x, voy a poner el valor de menos 2. Entonces quito esta x y pongo menos 2. Quito esta x y pongo menos 2. Bien, empiezo a resolver mis operaciones. Mis operaciones dicen lo siguiente. F de menos 2 va a ser igual a menos 4, que multiplica a menos 2 al cuadrado. Menos 2 al cuadrado significa menos por menos. 2 por 2, 4. Entonces escribo el 4. Sigue más 6 que multiplica a menos 2 y finalmente menos 1. Correcto. Ahora tendríamos lo siguiente. F de menos 2 va a ser igual a menos por más. Son dos signos distintos, positivo con negativo me va a dar un negativo. Y 4 por 4 es 16. Tengo aquí un positivo con un negativo, también son distintos signos, por lo tanto positivo por negativo me da negativo. Y 6 por 2, 12 y finalmente un menos 1. Si se dan cuenta todos son negativos, por lo tanto hay que sumar todos. 16 más 12 serían 28 y 28 más 1 serían 29. Eso quiere decir que f de menos 2 es igual a f de menos 2 es igual a menos 29. De esta manera resolvemos lo que es f de menos 2. Por último, me están pidiendo que resuelva esta misma función, pero para f de 1. Entonces, ¿a qué va a ser igual f de 1? Si me están diciendo que mi función es f de x igual a menos 4x cuadrada más 6x, y voy a encontrar f de 1, entonces quiere decir que voy a escribir el menos 4, entre paréntesis, voy a poner el 1, más 6, en lugar de la x, pongo el 1, y finalmente, menos 1. Aquí recuerden que va el 1 al cuadrado. Bien, el 1. El 1 al cuadrado. Bien. ¿Qué va a suceder ahí? Pues que f de 1 es igual a la potencia. 1 al cuadrado significa 1 por 1, por lo tanto me va a quedar menos 4 que multiplica a 1 más 6 que multiplica a 1 menos 1. Y entonces f de 1 va a ser igual a negativo por positivo. Me vuelve a dar un negativo. Y 4 por 1 es 4. Aquí ahora voy a tener un positivo por un positivo. Me va a quedar positivo. Y 6 por 1 es 6. Y finalmente le resto 1, que es este que venimos arrastrando desde aquí, acá, acá y acá. Entonces simplemente me quedan sumas y restas. ¿Cuánto es menos 4 más 6? Es 2. Y 2 menos 1 es 1. Por lo tanto, f de 1 es igual a 1. Y así es como encontramos la solución de los problemas de evaluación. Simplemente es
hacer sustituciones, hacer operaciones de acuerdo a la jerarquía de mis operaciones y simplificar las expresiones sumando y restando. Bueno, eso es todo por el momento. Esperen la notificación del siguiente video. Recuerden que para que esto suceda, activen la campanita y si les gustan los videos, por favor, denle un like, hagan unos comentarios hasta el final del video, hasta abajo, pueden hacer sus comentarios. Recuerden que pueden hacer sus comentarios en la parte final. Gracias y buenas tardes.